Bueno, muy buenas noches para todos. Me disculpo por el errorcito. Vamos a mirar entonces, para esta semana culminamos absolutamente todas nuestras actividades. ¿Pueden visualizar pantalla en este momento? Sí, señora. Muy bien. Entonces, la semana 5 y 6 estaban dedicadas a todo lo que tenía que ver con esa etapa de finalización, esa etapa donde vamos a organizar todo lo que es pertinente para nuestro proyecto. Por lo tanto, entonces, vamos a darle continuidad a esta última parte que, si bien es cierto, ya nosotros mostramos el objetivo principal, que tenía que ver con el prototipo funcional, que era aquel proceso que nos daba la garantía de haber podido desarrollar un producto a la medida de acuerdo a las necesidades de un cliente, pero vamos a mirar específicamente todo el proceso que tiene que ver con esa entrega final, con esa última parte del proceso. Miremos entonces que, de acuerdo, aquí hay muchas cosas abiertas. De acuerdo a todo lo que nosotros necesitamos entregar, tenemos como primera parte, ay, no me va a dejar cargar pues. Como este es el portátil de mi hijo, tiene una cantidad de cosas ahí cargadas. Esa última parte tendrá que ver entonces con lo que nos compete a la luz de terminar el proceso de la gestión relacionado con el cierre, con el proceso de despliegue, con el proceso de pruebas y con la entrega final de todo el proyecto como tal. A la luz del cliente, yo debo desarrollar entonces las últimas fases para poder hacer una entrega, para poder cumplir con una entrega efectiva. Dentro de esa entrega efectiva, entonces vamos a mirar las características que tienen que ver con ese proceso de entrega efectiva. Inicialmente, entonces, el módulo plantea el proceso de cierre. Y dentro de ese proceso de cierre, pues tuve antes que pasar por un proceso de validar que verdaderamente el producto como tal se esté cumpliendo con todo el alcance, con todo lo que nosotros habíamos pactado inicialmente. Entonces, dentro de todo lo que ustedes tuvieron la posibilidad de analizar, miremos entonces que ese proceso de pruebas, su finalidad, ¿cuál es? Entregarle al cliente un producto sin ningún tipo de error, que verdaderamente esté cumpliendo a nivel de estabilidad, a nivel de escalabilidad, a nivel de eficiencia, un aspecto fundamental hoy en día a nivel de seguridad, y que verdaderamente le dé confiabilidad al cliente de poder utilizar nuestro producto como tal. Entonces,
Incluso dentro de ese tipo de pruebas que nosotros debemos llevar a cabo, una de ellas tendrá que ver con ese nivel de satisfacción del cliente. Nosotros tenemos unos públicos muy específicos que son, en primer lugar, los niños, en segundo lugar, los profesores y en tercer lugar, los padres de familia. Entonces, antes de entregar al cliente absolutamente todo el producto, yo debo validar, yo debo garantizar que realmente estoy cumpliendo con lo que habíamos pactado. ¿Cómo me doy cuenta si verdaderamente mi público objetivo principal, que son los niños, verdaderamente sí es un proceso que satisface su necesidad? Probar con nuestro cliente principal el producto que verdaderamente le guste a los niños, que los colores, que a ellos les gusta el ambiente, los juegos, los videos. Ese sería en primera instancia el proceso de pruebas a nivel de satisfacción de ese público objetivo. También dentro de ese proceso de pruebas, entonces, podría sentarme o debería sentarme con ese segundo cliente, que podrían ser los profesores. Entonces, con ellos entraríamos absolutamente a cada uno de los ambientes, probaríamos los juegos, si realmente cumplimos con el objetivo o con los requerimientos que a nivel del ministerio se establece para que los niños de esa edad verdaderamente se enfoquen en las matemáticas y así por el estilo. Entonces, no solamente es importante el proceso de pruebas para todo el tema técnico, para todo el tema de funcionalidad, eficiencia y seguridad, sino que también es importante que determinemos con nuestros clientes si verdaderamente el desarrollo, todo el producto que nosotros fabricamos, desarrollamos, verdaderamente cumple con ese alcance, con esas expectativas. Porque dentro del proceso de pruebas yo también tengo la posibilidad de aplicar correctivos normalmente, ¿cierto? Entonces, de ahí nosotros podemos inmediatamente, si hay algún proceso que no cumple de acuerdo a los profesores, de acuerdo a los padres de familia, entonces ese es el momento de nosotros aplicar correctivos sin ningún problema hasta poder llegar y satisfacer toda la necesidad que nos implica realizar todo el proceso para poder cumplir con una entrega realmente que cumpla las necesidades de satisfacción de nuestro cliente. Superada ese proceso de pruebas, tanto técnicas como de satisfacción de nuestros clientes, pues entonces, si ya realmente el cliente está satisfecho y nos da su aval, pues simplemente empezamos con el proceso de despliegue. Hay productos de software que tendrán que pasar por todo un proceso de instalación en el sitio donde se va a utilizar ese software, esos aplicativos o esa integración, porque puede ser que de pronto no estamos trabajando un simple proceso como es de una aplicación, sino que de pronto estamos trabajando a nivel de un ERP, de un sistema gerencial que implica que en la organización donde es nuestro cliente tengamos que instalar ese software en diferentes áreas, en diferentes departamentos, a cada uno de los usuarios. Entonces,
Ese proceso de despliegue implica toda una planificación. Primero, si es un proceso de alta complejidad, donde se van a desarrollar procesos como es el manejo de una contabilidad, como es el manejo de pago de nómina o proceso de selección y contratación, diferentes actividades que cada uno de los usuarios va a realizar, pues entonces, primero ese proceso de despliegue implica toda una capacitación con los usuarios, como es el manejo de todo el software, de toda la integración si es del caso. Entonces, implicaría primero pasar por un proceso de capacitación. En segundo lugar, entonces, pasaríamos por un proceso de instalación en cada uno de los equipos, en cada una de las áreas que corresponde el proceso. Y también dentro de todo ese proceso implicaría tener la posibilidad de continuar probando el producto, de analizar exactamente las características de todos los procesos para evidenciar que verdaderamente cada uno de los usuarios que les corresponde hacer uso de esa aplicación, de ese software, de esa integración, verdaderamente tengan las condiciones para poder cumplir con los objetivos que les competen de acuerdo a su cargo. Entonces, ese proceso de despliegue debe ser también un proceso que implique una planificación, un proceso organizado para evitar que de pronto se salga de las manos ese proceso de empalme, ese proceso de implementación de todo lo que tiene que ver con ese nuevo desarrollo que será instalado en la organización. Y finalmente, entonces, cuando pasamos ya con un proceso de pruebas validado, con un proceso de despliegue a satisfacción, entonces, pues procedemos con nuestro cliente a validar si verdaderamente podemos entregar, firmar un documento que quede como evidencia de una entrega a satisfacción. Normalmente se lleva a cabo un acta, se firma un documento para evidenciar que absolutamente cada uno de los puntos pactados que se habían iniciado en ese proceso de la primera etapa, donde se determinó el alcance, pues verdaderamente se cumplan. Pero también entonces, no solamente ese proceso de cierre implica quedar a paz y salvo con el cliente. Recordemos que desde el principio establecimos que una de las características de los proyectos de tipo informático es que son replicables. Entonces, yo lo más normal es que de este proceso de prueba, que de este proceso de cierre, perdón, queden aprendizajes, queden balances, queden evaluaciones para nosotros poder que verdaderamente esa experiencia vivida se convierta en un aprendizaje y pueda ser replicable en otros procesos. Entonces, uno de los objetivos de ese cierre después de hacer la entrega con nuestro cliente es verdaderamente hacer un balance de cómo fue el correcto desarrollo, la administración de esos recursos. Verdaderamente cumplimos con lo que habíamos determinado a nivel de todo ese presupuesto, a nivel de pronto de esos equipos que tuvimos que adquirir, todo tipo de recursos que se hayan utilizado, realmente hacer un balance de cómo fue su administración, si verdaderamente fue un buen desarrollo, fue una buena gestión con respecto a cada uno de ellos. Recuerden que aquí este aprendizaje nos va a dar la posibilidad de que
en un nuevo proyecto, pues tengamos que analizar, bueno, en el proyecto anterior tuvimos falencia en el presupuesto, en la parte presupuestal, entonces ese aprendizaje nos lleva a que en el próximo proyecto vamos a determinar unos costos fijos, pero vamos también a sumarle otros costos como de colchón para prever algunas dificultades. Entonces, absolutamente, ahí tendríamos la posibilidad de identificar todas aquellas desviaciones que hicieron que de pronto nuestro presupuesto tuviese que haber cambiado o toda la administración de esos recursos habría tenido que ser cambiada. Entonces, de acuerdo a esos análisis, esas correcciones que de pronto nosotros tengamos que documentar, debemos dejarlas para tener ese balance, esa experiencia de todo ese proceso. Si de pronto dentro de esas desviaciones es algo que realmente no fue por nuestra culpa, sino que de pronto fue que el cliente después nos pidió algo diferente que desde el principio no habíamos tenido en cuenta. Entonces es importante aclararle al cliente que tendrá que cubrir esas desviaciones que de pronto están en contra de nosotros y que lo están favoreciendo a él, sabiendo que desde el principio habíamos tenido una negociación diferente y fueron unos cambios que ellos hicieron a última hora. Entonces, eso es importante documentarlo y si es del caso por lo que les estoy diciendo, si es por algo relacionado con una solicitud adicional del cliente, pues hacerle entender ese tipo de cosas. También entonces, absolutamente, analizar todas esas posibles desviaciones, todos esos posibles problemas o aciertos que hayamos tenido en la planeación. Todos esos conocimientos que nos llevan a unos nuevos aprendizajes, que nos llevan a unos nuevos resultados, también es importante documentarlo. Aquí en el cierre se debe hacer una evaluación general que nos permita generar nuevos procesos de conocimiento para poder llegar y tomar decisiones importantes en el proceso. Entonces, tendríamos la posibilidad de que primero se hace un balance, se hace un análisis con respecto a los recursos, con respecto a todas las actividades que se llevaron a cabo para poder validar si en el tiempo correcto, si con los recursos correctos se pudo hacer una entrega oportuna al cliente. Y analizar de pronto entonces esas otras falencias que tuvimos para que nos quede a nosotros un aprendizaje y poder evaluar todas aquellas dificultades para no tenerlas que replicar en otros procesos. Entonces, el cierre también implica de tener todo un proceso de planificación para poder hacer un cierre correcto, un cierre que satisfaga las necesidades de una entrega eficiente al cliente, pero también un proceso de cierre que nos permita documentar la experiencia y evaluar todo el aprendizaje, todos los conocimientos que se adquirieron de ese proyecto. ¿Alguna pregunta hasta acá? Diego, Edwin, Jamie, Alexandra, David, ¿alguna pregunta? Creo que no, hasta el momento, claro. Muy bien. Bueno, entonces, la temática que la actividad final de este curso tiene es teniendo en cuenta
el mismo ejercicio que ya tenemos, que es la aplicación para los niños de prejardín, tener un aprendizaje o generar un proceso de cultura a temprana edad con respecto a las matemáticas. Entonces, ustedes, como ya llevaron a cabo un desarrollo, partimos de un supuesto, ¿cierto? Ya llevaron a cabo toda su aplicación. Entonces, mostraron su prototipo. Ahora vamos a empezar con todo el proceso de pruebas. Recuerden, todo el tipo de pruebas, tanto a nivel técnico como a nivel de satisfacción. Entonces, necesito que ustedes, dentro de esas actividades a entregar, van a desarrollar para su aplicación cuál sería el proceso de pruebas efectivo para poder garantizar que verdaderamente haremos al Ministerio de Educación. Recuerden, y nuevamente les retomo la idea, que es un supuesto, ¿cierto? Es un ejemplo simplemente a nivel didáctico para que entendamos que partimos de el hecho, del supuesto, que estamos trabajando para un cliente. Entonces, vamos a preparar un plan de pruebas que nos determine exactamente cuánto tiempo nos vamos a demorar, qué tipo de pruebas vamos a desarrollar, con quiénes vamos a hacer todo el proceso de pruebas. En segundo lugar, cuando ya tengamos todo el proceso de pruebas culminado, ese plan ejecutado, pues entonces haríamos ese proceso de despliegue. Para nosotros es más sencillo porque simplemente es una aplicación que implicaría que su despliegue se haga en las instituciones educativas, donde en primer lugar también tendríamos que definir todo un proceso de planeación. Entonces, primero iríamos a las instituciones, haríamos como por ejemplo un proceso de capacitación con todos los niños, profesores y padres de familia para enseñarles el proceso de funcionamiento de la aplicación, cómo estaría, cómo lo llevaríamos a cabo, y podríamos instalarlo en cada uno de los equipos de los padres de familia o en los equipos de los profesores, y de esa forma hacer cumplir con nuestro proceso de despliegue. Y finalmente, entonces, ¿cómo le entregaríamos al ministerio ese producto, ¿cierto? ¿Cómo se lo entregaríamos? Y él nos daría un aval. Podría ser, en primer lugar, entonces, dentro del proceso de despliegue, también aquella persona en el ministerio con la que pactamos el negocio, que esté con nosotros para que valide al mismo tiempo también toda la usabilidad, todo el alcance, toda esa entrega con el cumplimiento de cada uno de los objetivos que se habían pactado en el alcance, para que se verifique que realmente el producto está funcionando a cabalidad. Pero también es importante que dentro del proceso de cierre se pacte con el cliente un proceso de soporte donde vamos a determinar una temporalidad, es decir, por cuánto tiempo vamos a tener ese soporte, por si de pronto resultan posteriormente algunos errores, y que yo pueda tranquilamente aplicar los correctivos que sean necesarios, o que de pronto tengan problemas de manejo de nuestra aplicación. Entonces nosotros poder continuar capacitando a todas esas personas que van a hacer uso de esa aplicación. Entonces, el tema de soporte también se debe determinar dentro de ese plan de cierre que vamos a desarrollar, y podríamos incluso tener un documento como es un acta de entrega para poder firmar ambas partes
y que en esa acta quede la evidencia de que entregamos a satisfacción. También entonces, dentro de ese plan de cierre, como ese documento que contiene la experiencia total de todo el proceso, pues entonces determinar cómo haríamos esa evaluación de los recursos, esa evaluación de incluso ese personal que estuvo con nosotros acompañándonos, porque las personas también hacen parte de esos recursos, cuáles fueron nuestras experiencias y finalmente una evaluación con respecto a todo el proceso del proyecto para que quede documentada como una nueva experiencia de todo el proceso como tal. Entonces, jóvenes, esas son las entregas que ustedes deben hacer en este último ejercicio, tomando como base la aplicación, el proceso que cada uno como equipo realizó o como aquellas personas que han trabajado de forma individual. Recuerden que dentro de la entrega hay exactamente un documento de Word donde dice cómo debe hacer esa entrega a través de un documento donde hay una tabla que ustedes van a poder diligenciar. Recuerden que al principio dice nombre del proyecto, que deben ponerle el logo y luego cada uno determinar, cada equipo o cada uno de forma individual, determinar cuál sería su plan de prueba, su plan de despliegue y su plan de cierre. Muy sencillo, a nivel de redacción, cómo llevarían a cabo todos esos tres procesos con respecto a la aplicación que cada uno llevó a cabo durante todo el desarrollo del curso en estas 6 semanas. No sé si de pronto por parte de ustedes hay alguna pregunta, hay algo que aclarar o reforzar. Los escucho. Sí, profe, yo. Lo que pasa es que en el enunciado de la actividad aparece, ya rectifico, teniendo en cuenta el ejercicio planteado para la empresa Nestlé, o me imagino que eso es de pronto Ay, un error o algo. yo veo. Monté seguro el que no está entonces, porque ahorita bajé el ejercicio. Sí, es un error. Sí está determinado así. Aquí en esta partecita sí, tienes toda la razón, pero vamos a mirar si en el documento adjunto también está el error. No, aquí está correcto. Dice, situación planteada, el tema del Ministerio de Educación Nacional. Entonces, teniendo en cuenta el ejercicio planteado por el Ministerio de Educación Nacional, el Ministerio MEN, se requiere elaborar los siguientes planes, el de pruebas, el de despliegue y cierre, y trabajar como mínimo 2 integrantes. Para quienes lo han hecho en equipos, pueden continuar los mismos equipos. Quienes han trabajado de forma individual ya saben que el tema de trabajo en equipo, pues la rúbrica está planteada de esa forma. Redacción y ortografía, punto 5, plan de pruebas 2, proceso de despliegue 1, plan de cierre 1 y trabajo en equipo, punto 5. Ahorita mismo apenas terminemos, entonces
aplico la corrección. Gracias por la observación. Entonces, vamos a continuar entonces con esa misma idea para poder que ustedes ya lleven a cabo todo el desarrollo, toda la secuencia. Recordemos entonces que podemos concluir dentro de este proceso que todo el tema de la gestión de proyectos, específicamente estos proyectos de tipo informático, tendrán que pasar por una serie de etapas y que esa serie de etapas tendrán que ver inicialmente con la idea, cómo planteo la idea de acuerdo a la necesidad o a la problemática a solucionar y debe responder al qué vamos a hacer. La segunda etapa requiere o implica que ustedes como líderes de proyectos desarrollen todo un proceso de planificación, lo cual responde cómo voy a llevar a cabo esa idea. Esa planificación es un paso a paso y esa planificación debe estar determinada de acuerdo a la metodología de gestión de proyecto que yo esté utilizando. Si es una metodología tradicional, normalmente va a ser por objetivos. Si es una metodología ágil, va a ser por productos. Recuerden que cuando hablamos de una metodología ágil nos da la posibilidad de que el proyecto se convierta en pequeños proyectos y de esa forma yo pueda hacer la entrega más ágiles a mi cliente. Después de que tengo una correcta planificación, entonces la tercera etapa sería todo el proceso de ejecución. En la ejecución pongo en práctica todo lo que tiene que ver con el seguimiento y el control. Jovencitos, recuerden que siempre he sido muy reiterativa para tener éxito en el desarrollo de todo proyecto. Ustedes como líderes deben tener muy buenas estrategias para hacer seguimiento y control al desarrollo de sus proyectos. A lo que no se le hace seguimiento o no se le lleva control, tiende a fracasar. En ese control nos damos cuenta de posibles errores en la gestión o posibles errores de los productos que están surgiendo. Para el tema de que a nosotros nos compete, tiene que ver con desarrollo de software o integración con hardware, pues dentro de las últimas etapas también hay una parte que tendrá que ver con ese proceso de pruebas, donde ahí verdaderamente nos vamos a dar cuenta más detalladamente de esos posibles errores en el producto que están surgiendo y tenemos entonces la posibilidad de realizar las pruebas respectivas con sus correcciones. Finalmente, entonces, cuando yo ya realizo todo un proceso de pruebas, finalmente entrego a satisfacción a mi cliente, determino cómo va a ser el despliegue, cuáles son esas características o ese paso a paso para poder hacer ese despliegue y le entrego al cliente un producto. Debe haber como evidencia un documento para que no haya malos entendidos posteriormente con cada una de las partes. Debo determinar, es normal determinar dentro dentro del proyecto, es el tema de soporte, cuánto tiempo voy a tener soporte para acompañar en el proceso. Me faltaba también aclararles algo importante, que también dentro del soporte se pueden dar el caso de que surjan nuevas negociaciones con el cliente. ¿Por qué? Porque se pueden visibilizar o proyectar futuras actualizaciones del producto que estamos entregando. Entonces, también se puede derivar un proceso como a nivel de mercadeo donde nos dé la posibilidad de continuar con nuevos productos con nuestro cliente. Y finalmente, esa experiencia debe generarnos todo
un proceso de aprendizaje, se debe hacer una evaluación que contenga el balance de todos esos aciertos y desaciertos, desviaciones que de pronto haya tenido el proyecto para tener nuevos aprendizajes y poder aplicar correctivos o replicar la experiencia en caso de que todo haya sido exitoso. Entonces, jovencitos, esas etapas normalmente vuelven a repetirse y serán como todo un proceso repetitivo porque se supone que ya ustedes como futuros líderes van a continuar con ese proceso de liderar y gestionar todo tipo de proyectos, en este caso de tipo informático, que es uno de los posibles perfiles que ustedes en el futuro, por su carrera, por su enfoque en el desarrollo de software, tendrán la capacidad de ejercer. Bueno, aparte de la pregunta del compañero, no sé si hay algo más que de pronto que quieran ustedes reforzar o alguna otra duda que necesite para poder llevar a cabo el ejercicio. Edwin, David, Jamie. Muy bien, David. Jamie, de tu parte, ¿alguna duda? No, no, señora. Edwin, ¿todo queda claro? Perfecto. Sí, señora. Muy bien. Bueno, jovencitos, entonces, muchos éxitos. Quiero que sigan siendo muy juiciosos como lo fueron conmigo. Me imagino que después de esto ya tienen ustedes otro curso, entonces les deseo muchos éxitos en sus otras materias o quienes ya se van a graduar, entonces muchos éxitos en su graduación y ojalá tengan la posibilidad de empezar a llevar a cabo el desarrollo de todo su perfil y recuerden que no necesariamente ustedes tendrán que dedicarse a una actividad en especial. Por el contrario, su perfil es muy amplio, incluso pueden llegar a ser líderes en el desarrollo de todo este tipo de procesos que tendrán que ver con la generación de software e integración con hardware que no necesariamente tendrán ustedes que desarrollarlo, sino que dentro de su equipo de trabajo podrán tener la posibilidad de personas que hagan eso, pero ustedes tendrán que liderar y gestionar todos los procesos necesarios para poder cumplir. Fue un gusto trabajar con ustedes y espero que de pronto en otra oportunidad podamos volver a vernos. Que descansen, feliz noche y van a estar muy pendientes en la plataforma para que puedan ver sus notas. Traten de al principio de la semana estar mirando por si hay alguna reclamación que podamos hacerla a tiempo antes de que yo pase todas las notas a la facultad. Que descansen, una feliz noche para todos. Bueno, hasta luego, Mónica, profe, que muchas tenga buena gracias. noche y gracias por todo. Con mucho gusto, que estén muy bien. Profe, no alcanzó a leer mi pregunta, pues es como una curiosidad. Me imagino que de pronto, pues yo estoy aquí revisando el pensum de las notas y nosotros no vemos más gestión de proyectos, pero me imagino que tendríamos que desarrollar la app ya como tal en alguna otra materia, ¿no? Podría ser, ojalá, no sé si de pronto ya es tu último semestre, El otro. el otro. Y más o Ujú. menos, ¿qué materias te faltan? Me faltan, ya le digo que yo lo tengo acá. Me falta ingeniería de software, pues estoy viendo ingeniería de software 1, me faltan 2 y 3. Me falta línea de énfasis 2, línea de énfasis 1, lenguaje de programación 2, lenguaje de programación 3 y prácticas empresariales.
las 2 primeras materias que me dijiste, en esas tienes la posibilidad de llevar a cabo realmente el desarrollo de esta aplicación. Incluso le pueden proponer al profesor o profesora con que les asignen que ya ustedes tienen parte de un proyecto que está maquetado y que pueden llevar a cabo a productivo. Ok, o sea, nosotros podemos reciclar esa idea, pues, no es un No es algo un que ellos ya, requisito, no es ok, un requisito que te vayan a exigir, pero sí pueden. E incluso me parecieron muy buenas sus ideas, muy creativos. Miren, a ver, no echen en saco roto esos proyectos. ¿Quién quita que realmente ustedes puedan comercializarlo y que puedan lucrarse de él? Lo importante es que estos proyectos no se queden ahí, no se queden simplemente como una idea por cumplir con una nota, sino que, ¿quién quita que eso les dé la papita en el futuro? claro. Bueno, que descansen, feliz noche. Profe, gracias. Feliz noche. Gracias, Hasta feliz luego. noche. Hasta luego a todos.